Bien, llegamos al último panel del día y ahora vamos a hablar del panel de viajes corporativos, cuáles son los nuevos valores añadidos de una TMC. Invito a participar de este panel a Claudio Daniel Salermo, por favor. Voy a leerlo aquí porque está bastante largo. Claudio tiene Master in Business Administration en Marriott School of Management en 1998. Sí, está bien. Fue gerente de marketing y ventas de Sudamérica en Kodak. Desde 2006 es gerente de viajes y visas de Sudamérica Sur de la Iglesia de Jesucristo de Santos de los Últimos Días. En el rol tiene un movimiento anual de más de 3.000 personas entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, con todos los demás países de América, incluyendo tanto los viajes cuanto las visas de residentes y religiosos en cada país. Es miembro de GBTA desde 2014 y recibió el premio Master of Honors por parte de GBTA Global en 2016. Es presidente del capítulo argentino de GBTA desde 2021 y recibió Latin American Outstanding Contributor para Latin America por parte de GBTA Global en 2021. Qué honor tenerte aquí. Bienvenido, Claudio. Por favor. Aquí, por favor. Y ahora, directamente de Brasil, tenemos una participante brasilera, Joyce Negrelli Carrieri Massieri. Es Global Travel and Expense Manager de Minerva Foods, líder en América del Sur en exportación de carne bovina in natura y sus derivados. Licenciada en Letras, trabaja en viajes corporativos desde 2018. Es consejera de OBT en Alajev, por Argo, y coordina todo el programa de viajes y Expense Global de Minerva. Trabajó como asesora ejecutiva por 15 años hasta que le encantó todo el universo de viajes corporativos y cambió todo el proceso de viajes y rendiciones de Minerva. ¿Cuántos cambios? Bienvenida, Joyce. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, tenemos un desafío aquí para hablar de TMCs, cuáles son los nuevos valores. Y vamos a empezar con la industria de viajes corporativas se ha transformado rápidamente por los impactos de la pandemia. La relación entre gestores y TMC también se está reconstruyendo en este sentido. Hay una queja recurrente de los gerentes que las TMCs juegan un papel muy operativo y no muy estratégico y con un propósito. Y hoy queremos responder a la pregunta: ¿cómo podemos revertir este escenario para establecer una relación estratégica y sostenible para el cliente TMC? Todavía no responde a la pregunta. Vamos a conversar y llegar a un punto al final, ¿ya? Entonces, vamos a construir nuestra historia. Queremos saber qué pasó con la pandemia, lo que sintieron, qué cambios hubieron, qué pasó en cada una de las empresas que representan. Vamos a empezar con Joyce primero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito nerviosa porque hablo como un portuñol, pero vamos a intentar y mis amigos aquí... ¿Se entiende lo que hablas? Sí, bien. Bueno. Entonces acá el interesante es que Claudio y yo hablamos y tenemos como experiencias distintas y creo que va a ser muy productivo porque compartir estas experiencias. En mi seguimiento, que es como agroindustria, no podíamos parar de viajar. Entonces, muchas personas continuaron viajando desde Brasil, a donde tenemos nuestra sede, y eran las personas de la industria que tuvieron que movimentarse, trabajar en otras áreas de la empresa. Entonces, continuamos viajando, pero reducimos el número de viajes. ¿Puedo solo hacer algo que es diferente? En Brasil no paramos de volar. Sí, verdad. O sea, siguieron, entonces es diferente. No estaba todo cerrado como acá, Uh-huh. ¿sí? En Argentina, Paraguay, Uruguay, donde tenemos también la industria, sí cerramos y paramos de viajar. Entonces, en Brasil, donde tenemos nuestra sede, algunas personas, que eran poquísimas, pero
viajaron. Y entonces, en ese momento, el team de viajes se aprovechó para que podíamos organizar la casa, poner todo en orden, tener todas las informaciones juntas, y trabajamos también en Business Intelligence para que podríamos compartir todas las informaciones de viajes, y todo estaba consolidado. Y también aprovechamos el momento para implementar la parte de expense. Entonces, como no teníamos muchas personas viajando y haciendo reducciones, implementamos la parte de expense en Brasil, y cuando todo empezó a mejorar un poco en Brasil, eso se pasó en septiembre, estábamos con todo listo y arreglado, y las políticas parametrizadas, todo establecido, para que después ahora empezamos a implementar el mismo sistema en los demás países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia. Entonces fue una experiencia interesante porque fue un momento de un poquito de calmaría en lo día a día, en que no tenemos tiempo para hacer muchas veces lo esencial, porque estamos allá focados en la operación. Entonces podíamos pensar un poquito en la estrategia, en cómo manejar, en cómo mejorar. Entonces fue una experiencia bien interesante. Bien, entonces tenemos por un lado una persona que consiguió tiempo para ser estratégica, y por otro lado una persona que sufrió un poco. Nosotros tendríamos que haber logrado comprar tiempo. Si sobraba tiempo, te lo tenía que haber comprado. Cuéntame cómo fue tu experiencia. La mayoría de los que están acá escucharon la experiencia, entonces voy a ser breve, pero nosotros en la iglesia tenemos la gran cantidad de viajeros son misioneros, que son jóvenes entre 18 y 19 años, salen 2 años de su casa y 1 año y medio las chicas, y van a hacer predicación. Después tenemos a los eclesiásticos y los que somos administrativos. Los administrativos le damos apoyo a la actividad eclesiástica, a la actividad misional también. Ahora, el grueso de nuestros viajeros son los misioneros. Cuando comenzó la pandemia, la iglesia a nivel internacional decidió que cada misionero debía regresar a su país. Para que tengan una idea, nosotros teníamos en ese momento aquí, entre los 4 países sobre los que yo tengo responsabilidad, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, alrededor de 5.000 misioneros. Y después teníamos misioneros de esos 4 países sirviendo en otros países. Entonces teníamos que mandar de vuelta a su casa a misioneros de toda América, empezando de Canadá para abajo, y teníamos que repatriar a misioneros que tenían que venir a nuestros 4 países. Hoy a la mañana se habló Conrado de chartear aviones. Bueno, acá se cortó todo. No había cómo volar, no había cómo tomar un ómnibus. Así que tuvimos autos moviéndose desde el fondo de la Patagonia y desde La Puna en Jujuy hasta Buenos Aires para traer personas que no podían viajar de otra manera. Rentamos aviones muchísimos aviones terminamos rentando, chicos, para poder hacer movimiento. Rentamos ómnibus para ir pasando desde el fondo de la Patagonia y trayendo misioneros norteamericanos que se tenían que ir en charter que rentamos como entre Delta, Aerolíneas Argentinas, LATAM, Avianca, Aeroméxico y creo que me olvido de alguien más, Copa. Rentamos como 14, 16 aviones completos. Qué bueno que ayudaste a Aerolíneas en un momento que necesitaban de ayuda. Sí, y rentamos un montón de aviones para llevar a todos esos misioneros de regreso a sus países. Y realmente experiencias tenemos de todo. Levantar un juez a las 3 de la mañana en Comodoro Rivadavia para que autorice el paso del micro con los misioneros. O sea, había muchísimas cosas pasaron. Pero bueno, fuera de Estados Unidos fuimos el área que más personas movió. Movimos entre mandar y recibir aproximadamente 4.500 personas. En el término de 2 meses, más o menos 2 meses, ¿no? Le pregunto a mi gente que está allá también. Sufrieron junto con él. Bien. Y las jornadas eran muy largas. Arrancábamos por Teams, porque estábamos totalmente virtuales. Arrancábamos a las 8:30, 9 de la mañana y terminábamos a las 12:30, 1 de la mañana todos los días. No había feriado, no había sábado, domingo, nada, porque teníamos que estar permanentemente negociando. Recuerdo 3 de la mañana tratando de conseguir los primeros ómnibus para traer a los misioneros norteamericanos que tenían que llegar cuando el avión estaba acá de Delta, porque si no se iba. Exacto. Wow. Así que fue la cuenta que hacemos que en 2020 trabajamos 2 años en uno. Realmente fue duro. Pero bueno, pudimos ganar una gran experiencia
y empezando a fines de 2021 empezamos a traer de vuelta a todos los misioneros, que también todo un desafío por lo que se comentó hoy, por lo que ya comentamos nosotros, varios comentaron en cuanto a las restricciones, los países permanentemente cambiando las condiciones para viajar, que si el PCR sí, si el PCR no, la vacuna, la no vacuna, la cuarentena y bueno. Y cambiando siempre, permanentemente. No era una cosa única, Permanentemente. Había que consultar siempre. Tal cual. Y para eso era necesario tener un TMC, algo que te apoyase en todos esos momentos. Y ahí vino el gran desafío, para nosotros por lo menos. Tuvimos, no voy a dar nombres ni nada, pero tuvimos una experiencia donde quien estaba con nosotros en ese momento no supo acompañarnos. No fue por mala voluntad, no fue porque, pero bueno, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la pregunta que hiciste en cuanto al término operativo o el término estratégico de un TMC. O sea, creo que una de las cosas más importantes de un TMC es que conozca a sus clientes corporativos. No sos un cliente casual que saca un vuelo para ir a pasear a Orlando. Sos un cliente que está permanentemente teniendo una demanda. Y vos no fuiste para nada. Sencillo. Y no tuvimos esa compañía. Habíamos cambiado de TMC hacía un tiempo y no había un conocimiento total como deberíamos haber tenido para que nos ayuden en esa dificultad. Recuerdo ese día que estábamos mencionando de las 3 de la mañana buscando ómnibus, tratando de llamar por teléfono a alguien de los ejecutivos nuestros que nos atendiera y no hubo caso. Y después hubo otra agencia que se sumó al trabajo nuestro y hubo una persona de esa agencia y a veces más que estuvo todo el tiempo sin ser nuestra TMC al lado nuestro en esas mismas reuniones, horas y horas y horas, y después sumamos a la empresa a la empresa de aéreos pequeña y estábamos todos como si fuéramos un solo equipo. Bien. De pronto, entonces, para nosotros fue fundamental, tanto es así que forzó un cambio de TMC en 2021. Uh-huh. Sí, porque no nos sentimos acompañados y fue digamos, las autoridades mismas decidieron que cambiáramos de TMC. Bueno, nuestro sector realmente fue impactado y las agencias de viaje mucho más, ¿ya? Entonces tuvieron que hacer cambios, reducir muchas cosas que ya sabemos. ¿Y qué pasó aquí con el mercado? O sea, ¿qué tuvieron que hacer las agencias y por parte de las empresas o también en Brasil? ¿Qué se podía hacer para también mantener esa relación de sustentabilidad, incluso financiera? Joyce, empieces con vos. La dama primero. Todos fuimos severamente afectados por la pandemia, eso es claro y obvio. Y las agencias de viaje, los TMCs, fueron los más afectados porque paramos de viajar, dejamos de viajar. Entonces, algunas agencias, sí, en Brasil especialmente, supimos que dejaron de trabajar, cerraron las puertas, y otras TMCs también sabemos que renegociaron y cambiaron la forma de pago. Sí, porque trabajando con transaction fee, donde sí, no hay transaction y tienes el salario del empleado, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo sostenerse? ¿No? Sí. Entonces, en mi caso particular, mantuvimos la misma TMC y mantuvimos también el transaction fee. La agencia es una grande TMC en Brasil y pudo sobrevivir con este fee. Entonces no tuvimos que negociar o renegociar nada. Entonces en ese momento que utilizamos toda la tecnología de la agencia, de toda la experiencia, y nos preparamos para cuando todo volviese en los números que teníamos en 2019. Y la agencia, como me contaste que aprovechaste para hacer la parte de expense, ¿te ayudó estratégicamente en ese cambio también? Sí, por supuesto, ayudó en todo, porque no teníamos experiencia con la parte de expense. En mi caso particular, trabajamos con Argo para Travel y para expense, que es una herramienta muy grande, muy conocida en Brasil, y ya lo teníamos en la parte de viajes, y en la parte de expense no teníamos ninguna experiencia, y contamos con la ayuda de la TMC en eso, para que pudiese parametrizar todo de acuerdo con nuestra política, porque de nada nos
nos adianta si tenemos la política que está escrita, está bien hecha, está actualizada, que es algo que también tenemos que estar siempre muy atentos, junto con la TMC, que puede traer como ideas de benchmarks o ideas de otros clientes, sean de lo mismo segmento o de segmentos diferentes. Entonces, en la parte de expense, la agencia nos direccionó, apoyó y nos contó cómo podíamos adaptar nuestra política en la herramienta. Ok, perfecto, bien. Claudio. Nosotros, en cuanto a esto, creo que una de las cosas que cuesta más es una tendencia que hay en las TMC en cuanto a que como son multipaís, algunas cosas, debido justamente al tema de los costos, se están centralizando en ciertos países y entonces para poder llegar a algo, por ejemplo, eventos. Para poder llegar a algo, tengo que trabajar con alguien que no está en mi país y no conoce. Sí, tiene los contactos, tiene las herramientas, tiene todo, pero no conoce el mercado. Entonces es más difícil. Ese es uno de los, creo que, desafíos que se están planteando al volver a la normalidad, algún tipo de normalidad, llamémosle como queramos, en cuanto al hecho de consolidación debido a costos. Nosotros en particular nos manejamos con management fee. Ahora, antes, con la otra TMC estábamos en transaction fee. Pero aquí estamos con management fee, que nos facilita a nosotros y les facilita a la agencia. El control es más sencillo. Y creo que a ellos les maneja la sustentabilidad de ellos, les facilita la sustentabilidad. Y sí, cuando necesitamos herramientas, ahora estamos volviendo, digamos, un poco lo que se hablaba en la charla anterior en cuanto al tema de la tecnología. Es decir, durante la pandemia se necesitó mucho del contacto humano porque era permanentemente estar buscando alternativas de algún tipo. ¿Para dónde ir? ¿Para muy dónde? divertido. Exacto. Y a todos nos gusta hablar con una persona, seamos honestos. Pero la verdad que para volver a tener la OBT, tener un montón de cosas que funcionen, ya volviendo a cierta normalidad, facilita el hecho de no tener que estar yendo por el canal tradicional, sino que todo es mucho más práctico, lo hago yo. Bueno, en eso tenemos el apoyo de la TMC y demás. Creo que el desafío es la cantidad de gente. Pasa en las empresas también. Recién en el almuerzo estábamos comentando con algunas personas que en las propias empresas, de pronto el gerente de un departamento, en lugar de estar acá como estaba antes, ahora junta más países y está en otro país. Y no conocen, bueno, estabas en la mesa, no conoce tu realidad, no conoce un montón de cosas, entonces se complica. Pero bueno, creo que va a ser algo con lo que vamos a tener que trabajar y que las TMC van a tener que trabajar en ese sentido, porque tienen que seguir creyendo en que tienen que ser estratégicas y pasar de ser meramente operativas a estratégicas. Yo escuchaba en alguna de las otras charlas que decían antes me pedían ahorros, bueno, en la que estaba antes me pedían ahorros y nada más que ahorros, y ahora, y sí, es así, es decir, ahorro, bueno, operativo, te saco por acá, cuál es el costo promedio. Ahora es distinto, ¿no? Ahora hay más. Sí, hay más do que reducción de costos y ahorros. Los viajeros también cambiaron. Ahora, para que puedan salir de sus casas, dejar sus familias, tienen que comprender la real necesidad de viajar. Y si van a viajar, que puedan tener una buena experiencia y que sea con sustentabilidad y con tecnología. Y además de la pandemia, lo que siento es que los viajeros todavía necesitan tener el contacto con una persona que los ayude y direccione, porque hay muchos protocolos que cambian todo el tiempo. Para nosotros ya es muy difícil. Imagine para los viajeros o para las personas que pararon de viajar y están volviendo ahora. Entonces, los viajeros tienen muchas dudas. Y en ese caso, creo que es un gran desafío para las TMCs cómo manejar tecnología y cómo manejar los viajeros que también tienen la necesidad de hablar, de tener un contacto y que la persona confira todos sus documentos, de si los protocolos están listos, de si hay seguro y todo. Sí, nosotros, por ejemplo, hicimos un convenio con una empresa de las de cobertura de viajes. Muy buen convenio. Y parece mentira, lo que nos costó es que los agentes de la TMC se acostumbren a que cada vez que un viajero, como es obligatorio, cuando uno va al otro país de los que nos toca viajar a nosotros, que se acostumbren a sacarle al mismo tiempo el seguro médico y decirle, ya tiene seguro médico. Recibimos muchísimas consultas, ¿cómo va con el seguro médico? Y el agente de la TMC, el implante o que fuera, se había olvidado. Bueno, ya está superado, pero son cosas que nos ha dado esta nueva realidad, ¿no? Sí, y cambian siempre, ¿no es cierto? Yo quería, en un punto, no sé,
en Brasil, en Alajaev, tenemos las comunidades de gestores de viajes, algunas comunidades. Y nosotros hicimos este panel en LACTE y después hicimos una encuesta con esos gestores de viajes y encontraron algunos puntos, 11 puntos, que la TMC puede agregar, además de solamente reserva de pasaje, lo básico, lo que son valores añadidos en la percepción de las empresas. Entonces quiero compartir con ustedes, Juan, no sé si me escuchas, ¿me puedes poner, por favor, la encuesta que está aquí? Y quiero compartir con ustedes para mostrar que hay cambios de repente del volumen de viajes, ¿ya? Entonces primero, quedó un poco grande. Se puede poner aquí para que vean ellos también. Un momento, pero lo leo por mientras. El primer punto es apoyo a negociaciones, control de tarifas. Qué bueno. Acompañamiento de savings, de ahorros. Auxilio en la intermediación del control de pasajes no volados. Client preview, benchmarking. Actualizaciones sobre tendencias del mercado, conectividad y consultoría estratégica en la gestión del programa de viajes. ¿Ya? Entonces, ahí ponimos, eran 11, puse las 5 principales de acuerdo con el volumen de viajes. Entonces, pueden mirar, por ejemplo, la primera, consideramos como mega, que son empresas que tienen más de $140,000 mes. ¿Ya? Y ahí tenemos la grande, la mediana y la chica. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con las empresas, tenemos estos puntos que son valores añadidos. Bueno, primero, ¿quieren comentar sobre los valores que encontramos ahí, lo que encuentran importante? Y después podemos también hacer un comparativo porque algunos, por ejemplo, el punto 1 es importante para las grandes y ni tan importante para las más chicas. ¿Quieren empezar? Son muchos los dolores de los gestores de viajes y en particular estos grupos que tenemos en Brasil, no sé si los tienen acá, son muy importantes porque mientras hablamos un poquito y abrimos como nuestro corazón, nos sentimos un poquito mejor, hacemos un benchmark muy rápido de todo lo que necesitamos y creo que el mayor dolor sea el apoyo para el control de pasajes no volados, porque es como hay un espacio muy, muy grande entre las agencias, las TMCs y las compañías aéreas y los gestores. Son informaciones que no tenemos como 100% de seguridad, que están de acuerdo. Es algo que sabemos como en meses, días, muy incierto. Entonces creo que es el más sencillo tema es ese. Y lo segundo, principalmente con la pandemia, que quedaron muchos tickets abiertos, muchas personas que salieron de las empresas, necesitaban también hacer refund y difícil. Sí, muy difícil y la herramienta no está totalmente lista, el OBT. Sí, no está totalmente listo para manejarlos. Hasta el final, ¿no? Hasta el final. Hacer todo el cálculo. Sí. Yo creo que es interesante ver cómo se repite en las mega y en las grandes y algunas cosas se mantienen en las más pequeñas, pero cómo depende del volumen que uno tenga, cómo te impacta, por ejemplo, el apoyo en negociar. Por ahí en las más chicas no es tan fácil tener una tarifa negociada porque la cantidad de vuelos, la cantidad de cosas es menor. Ahora, fíjense lo que es intermediación y el control de pasajes no volados en las 3 primeras categorías. Es enorme, es muy importante para las 3. Nosotros hemos vivido eso y todavía tenemos, entre la que devolvimos, todavía tengo cerca de 50 pasajes no volados, por ejemplo, en Chile, con la agencia de viaje de Chile, y es fundamental. Ahora, fíjense también, creo que lo interesante es analizar un poco esto y cómo nos toca a cada uno. Difícil que desde acá podamos analizar todo lo que les interesa a todo el mundo, ¿no? Pero hay cosas que están muy parecidas en todos, actualizaciones sobre tendencia de mercado, y la más chica le interesa mucho porque es muy probable que esa empresa no tenga un gestor de viajes. Entonces lo que la TMC puede hacer por ella en cuanto a actualizarlo vale mucho. Probablemente haya alguna persona de purchasing, haya una secretaria, haya alguien que está comprando los viajes. Puede ser. Entonces en lo demás, bueno, por eso digo, es muy interesante cómo lo demás se va moviendo en función del tamaño y de la necesidad, ¿no? Pero creo que todos compartimos algunos de estos puntos en las empresas que nos toca trabajar.
Ya la parte, por ejemplo, de negociaciones, savings, sigue aquí como ahorro número 1, que todavía es muy importante. Es importante. ¿No? De repente para las empresas. Y creo que como conversamos antes, eso está cambiando, pero sigue muy en evidencia. Yo creo que no va a desaparecer como algo sumamente importante, porque en definitiva todas las empresas quieren ahorro. Lo que creo que empiezan a jugar otros factores que ahí hacen que la relación con de la TMC con la empresa se tenga que volver estratégica, justamente por eso, porque hay otras cosas que juegan junto con el tema de ahorros, que antes era el parámetro más importante y el otro te venía 4 escalones más abajo. Hoy en día creo que eso cambió, ¿no? Es decir, hay otros factores que tienen mucho que ver con la relación que tenemos que tener. Lo de salud, sin ir más lejos. Sí, de seguridad, gestión de riesgos y la experiencia del viajero. Entonces, que me sepan informar qué necesito para ir a cada país, o sea, hay un montón de cosas que entran en el medio que si no me las dan y que estén conmigo y me entiendan, a ver, lo que nos pasó a nosotros, llevado a todas las empresas, que entiendan mi modelo de negocios, cómo es mi viajero, cuándo viajan. En nuestro caso es todo al revés. Viajan cuando nadie viaja, viajan los fines de semana, los VIP sobre todo viajan los fines de semana, contra horario, cuando no tengo a los ejecutivos, cuando dependo de una guardia que está en Colombia, y que es todo un tema, porque no es lo mismo el que me conoce acá que el que tengo allá que no sabe quién soy. Entonces esos puntos empiezan a volver cada vez más estratégicos, ¿no? Sí, y son puntos de discusión permanente con la TMC. Sí, no, porque cada cliente es diferente. Totalmente. ¿Sí? Y para ser estratégico hay que conocer el cliente a fondo. Y también dentro del mismo cliente hay áreas diferentes. Totalmente. Que tienen necesidades diferentes. Entonces, eso es un punto interesante, pero aquí tenemos algunos puntos, no sé si reconocen como todos estos puntos son valores añadidos o es básico de una TMC. No sé qué piensas, Claudio, pero para mí son valores básicos. Sí, son bastante básicos. Hay que mirar quizás en el total de los 11 que había, los otros estratégicos. Yo creo que hay, de lo que mencionamos hace un rato, creo que hay cosas que por ahí no están. A veces son cosas que son soft, y ahí está el asunto. Muchas veces tenemos más en cuenta la hard data que la soft data. Y a veces son cosas que son soft, que se vuelven mucho más críticos, como lo que habíamos dicho recién. Estos son bastante básicos. Ya, pero ¿crees que, por ejemplo, con BI consigues tener mucho de esa parte? Sí. Si hay un BI y si hay un team que está trabajando en viajes dentro de la empresa, es posible manejarlo. Y eso es lo que pasa con muchas de las TMCs, porque piensan, si hay un team que trabaja en viajes haciendo la gestión, entonces no tengo que decirle eso. Ellos ya lo saben. Entonces, y muchas veces queremos, que nos digan y que hagan sugerencias a donde podemos mejorar el proceso, a donde podemos mejorar la experiencia del viajero y a donde podemos trabajar ahora con tantos protocolos, tantas cosas que cambian por todo el tiempo y cómo hacemos para que todos los viajeros reciban todas las informaciones y reciban correctamente en tiempo para que puedan hacer sus viajes. ¿Qué serían las sugerencias? De repente el número 3, client preview, benchmarking, ver a dónde es para frente. Ese es el punto. Yo creo que hay mucho que está involucrado. Y creo que el TMC no tiene que dar por sentado nada. Es decir, lo que decías recién, que yo tengo un equipo grande trabajando con viajes, no quiere decir que yo pueda estar cubriendo mediante ese equipo todos los puntos necesarios, porque quizá tienen responsabilidades diferentes. Entonces no tienen que pensar que porque hay 5 personas manejando viajes en un mismo país, en el equipo 5 o 6 personas, de pronto tenemos todo cubierto. No, porque hay un montón de cosas que ni siquiera damos abasto nosotros para poder averiguar. Y la TMC tiene que estar en eso. Creo que ahí es donde se vuelve más estratégica la relación. En ese tipo de interacción permanente. Por todo el tiempo y no solamente cuando nos hacen el client preview, ¿sí? Exacto. Una pregunta, por ejemplo, mirando esos puntos, ¿no es algo que cualquier agencia tenga el expertise para entregar y hacerlo? O sea, en relación a la entrega, son profesionales seniors que tienen que tener hora hombre para trabajar en esos puntos para entregar a su cliente. Y ahora tengo que hacer esta pregunta. ¿El cliente está preparado o quiere o paga más por eso, por tener estos beneficios? Sabiendo que en la agencia es hora hombre, es un costo
para eso? En la experiencia, lo que he vivido es que en algún momento se hacía más difícil decir necesito pagar por esto a menos que fuera algo puntual. Hoy, en mi propia experiencia, hay algunas cositas en las que pude conseguir pagar algo más porque necesitaba esa información. No voy a decir que es algo que se puede pagar mucho más, es decir, que la TMC no puede venir a decir que me va a cobrar el doble porque me va a dar cierta información. Hay ciertas cosas que creo que las empresas están dispuestas a hacer una pequeña inversión a cambio de, pónganle a cambio de lo que quieran, depende de lo que necesite la empresa, pero no creo que sea una cosa estratosférica en términos de volumen, en términos de costos y demás. Hay pequeñas cosas que sí, es lo básico y después sobre eso te cobran lo adicional y entonces uno ve el valor y a veces lo paga, ¿no? Yo no sé si estamos dispuestos across the board a pagar de más todo el tiempo, pero bueno, creo que puntualmente hay cosas que sí, por lo menos en la experiencia nuestra y de lo que he escuchado, ¿no? Porque de cualquier manera, como tuvimos la experiencia de que durante la pandemia tuvieron que hacer una repricing, y antes las empresas tenían el volumen, podían realmente ganar en escala. Ahora eso no pasa. Entonces ahora sí tienen que pensar en costos y entender lo que está ofreciendo a sus clientes. Joyce, ¿estás dispuesta a pagar más para tener esos puntos? Creo que es un punto importante y que cada empresa tiene que manejar dentro de su propia casa. Entonces depende mucho del tipo de segmento, de servicio, pero para tener un servicio de calidad tiene que tener una buena TMC y hay que pagar por eso. No, es como en todos los demás segmentos, no podemos tener buenísimos servicios si no pagamos por ellos. Entonces hay que pagarlos. Sí, yo lo que me refería es a algún adicional. Cuando decía pagar, porque quizás hay algo más que la TMC me quiere dar o me ofrece o que yo estoy pidiendo y que no entra dentro de mi fee. Pero sí, coincido en base a la pregunta que vos habías hecho, de que si todas las TMC están capacitadas para darte todo este tipo de servicio, de información y demás, no estoy seguro que todas. Hay que tener en cuenta que para recibir el buen servicio hay que pagarlo. Bien, están dispuestos a eso. ¿Y qué les gustaría tener hoy que no tienen? Eso no lo habíamos programado. No. No. Incluso si ustedes tienen preguntas, podemos ponerlo también en el fuego, ¿ya? Creo que podría justo ser... llegó mi TMC, mire. Esta TMC en el momento. Creo que muchas veces sigo pensando, ¿por qué negociamos todas las tarifas, los acuerdos y ponemos en la herramienta, todo está parametrizado? Pero me gustaría tener certeza de que todas las tarifas y los precios que estamos comprando son en realidad los mejores, son los más baratos y los mejores para aquella situación, o podríamos hacerlo de manera diferente, más inteligente, más rápida y que no perdésemos tanto tiempo. Pregunta de millones. Sí, es difícil pensar qué me gustaría tener en este momento adicional. ¿Alguna idea, equipo? Están súper satisfechos con la TMC, qué bueno. No, ya saben que lo que tenemos que lavar, decimos que la ropa sucia se lava en casa. Okay. Así que lo que hablamos, hay cosas como siempre, hay cosas que no estás satisfecho, pero tenés que conversarlo con tu TMC. En ese sentido tenemos muy buena relación con la TMC. O de repente para el futuro, a veces tenemos... Hay cosas que no se pueden hacer inmediatas, pero tenés que trabajar hacia futuro y estamos trabajando en eso. Hay algunas cosas que tienen que ver con la estructura interna nuestra y tienen que ver con algunos cambios que necesitamos de parte de la TMC. Estamos trabajando con eso. Por ahí me gustaría tener una mejor OBT y también tenemos que trabajar con eso. Pero creo que son cosas que se van dando puntualmente. En este momento, si me preguntas, no te sé decir exactamente. Están súper felices, qué bueno. Estamos bien. Bueno, sabes que comentando con Joyce, ella hace parte de un consejo consultivo que tenemos en Alayeva ya, que tiene un OBT, que tenemos algunos clientes que siempre conversan en mejorías que se pueden hacer con la herramienta. Y es bueno para el proveedor también tener ese feedback, que algo que hoy no tenemos, pero y nadie nos ofrece, y si dice, mira, eso sería interesante, ¿por qué no? Yo tengo algo visto en la GBTA Global de Orlando que me encanta y que voy a tener alguna demo y
Después vamos a hablar con la... No, habla ahora. Estamos aquí en el momento. No, hay un sistema porque está buenísimo que nos presentaron allá, que fue uno de los... No fue main sponsor, pero fue sponsor. Se llama Passenger One y es impresionante todo lo que hace. O sea, ¿Y qué hace? Hace de todo. Te integra a la gente, te integra las reservas, te muestra absolutamente todo. Va muy en línea con lo que se habló en la charla anterior. Y la verdad que nos hicieron una demo y nos quedamos todos flasheados, nos daba vuelta la cabeza como... No, voy a ir a decir algo muy viejo, ¿no? Quiero eso. Linda Blair en El Exorcista, no, pero algunos no creo que muchos lo hayan visto. Sería solamente un canal para que pudiésemos hacer todo. La verdad que es muy, muy, muy integradora, nos encantó. Entonces, esa es una cosa que a visión de futuro me gustaría tener, por ejemplo. Bien. Pero bueno, tenemos que hablarlo, es para largo y para futuro, así. Las TMCs tienen que estar muy atentas y... Están trabajando ellos con varias TMC, están trabajando con varias TMC de las grandes, entonces por ahí no es tan loco pensar que en algún momento se puede hacer. Ya, ese es el punto, hay que siempre estar mejorando, viendo el mercado y no quedarse. Escuchando. Sí, y de repente en Brasil se dice, TMC es un travel tech porque tiene tecnología o no, pero sí puede tener sustentabilidad y seguir con tecnología, con la parte de atención humanizada también. Entonces es posible tener todo. Sí. Desde que el cliente pague por eso. No, sí, tenés que pagarlo. Yo tengo implant porque quiero tener implant y el sueldo de los implant lo pagamos nosotros. Sí. Pero forma parte de lo que quiero tener y eso lo tenemos de siempre. Es un ejemplo de alguien que está dispuesto a pagar para tener la diferencia. Bien, ¿tenemos preguntas? ¿No preguntas? Bueno, yo tengo pregunta de como curiosidad. Ustedes tienen como, por ejemplo, hablamos de travel techs diferentes, estamos TMC, travel techs, que son muy diferentes de la atención que tenemos hoy. ¿Ustedes cambiarían? Como lo que vimos recién, por ejemplo, decís, algo mucho más virtual y demás. Yo me puse a pensar mucho cuando recién estaban hablando. Hay algunas cosas que sí y algunas cosas que hay que pensar. Yo soy muy tech, o sea, me encanta de siempre la tecnología. ¿Pero tú viajero es también? Pero, bueno, ahí está el punto. ¿Hasta qué lugar mi viajero es tan...? Por eso digo, lo pienso poniéndome en los zapatos de mi viajero. Creo que es un proceso, creo que hacia ahí vamos, un poco lo que se comentó en la charla de recién. O sea, ¿quién tenía billetera electrónica hace 2 años, 3 años antes de la pandemia? ¿Quién utilizaba todas estas tecnologías? Y sin embargo nos tuvimos que acostumbrar. Entonces hay cosas a las que indefectiblemente vamos. Pero sigo insistiendo en que el contacto humano en un punto es fundamental. No tiene que ver con viajes, pero por un servicio que necesitaba, llamé, que era la tarjeta de crédito. Tuve que pasar por 27 opciones de tocar el número 4, el 3, el 1, el 0, el 2, hasta que llegué a una persona. Pero yo tenía que hablar con una persona y me volví loco, pero llegué. Y necesitaba hablar con una persona, no se lo podía ver en las opciones de una máquina. Bueno, en cierto punto el contacto humano sigue siendo fundamental. Necesita, o como dice, si la atención en Dubái es totalmente, pero hay personas que sí pueden ayudar en excepciones. Así, de repente es el punto. Y Joyce, ¿tú cambiarías para una travel tech totalmente diferente? Creo que sí. También me encantan las tecnologías de todo que está disponible para mejorar el proceso, pero hay que pensarlo porque en mi caso particular tenemos en Minerva todos los tipos de viajeros. Entonces, desde las personas más simples que trabajan en la industria hasta los C-level, todos los tipos de ejecutivos. Entonces, creo que sería muy complicado hacer cualquier cambio, y eso es algo que hablamos mucho con todo el team, porque las personas todavía tienen mucha dificultad de manejar la herramienta, y en ese punto específico también creamos como un canal en el YouTube con vídeos interactivos. Eso está muy bueno. La persona está allá, se llama Marcela, que es muy tecnológica, sí, y ahora está haciendo todo en español para que podamos implementar acá en Argentina. Entonces son vídeos simples, muy interactivos, con paso a paso de cómo manejar cada proceso en la herramienta. Hay muchos vídeos. Y mesmo haciendo eso, los viajeros todavía tienen mucha dificultad
dificultad y hacen las mismas preguntas por todo el tiempo. Y para nosotros ahora es muy más simple porque cuando recibimos las preguntas, enviamos el link del vídeo y la persona, en la mayoría de las veces, consigue manejar. Pero hay personas que no consiguen. Entonces, es muy complicado y estoy totalmente de acuerdo con lo que Claudio dijo, porque necesitamos todavía tener un contacto humano y hablar con las personas, porque eso es de nosotros. Necesitamos compartir lo que sentimos. Entonces, creo que tenemos que tener tecnología y tener las personas ayudando. Los dos juntos sería el mundo ideal. Y es un proceso, es lo que decía, es un proceso. Vamos hacia ahí. Y yo creo que tiene que seguir habiendo personas, pero vamos hacia mucha más digitalización. Pero sí, hay muchos viajeros que no manejan esa parte. Entonces, pero me gustó tu punto, es pensar en el viajero y entregar de un lenguaje la comunicación de una manera que entienda. Entienda, sí. Y no, o sea, está en la política. No, es horrible. O sea, leerla ya es como muchas páginas y no queremos que resulte. Entonces, es un buen punto y yo creo que es algo que la TMC puede dar como valor añadido también. Sí, por supuesto. Y lo más difícil es saber cómo manejar distintos tipos de viajeros al mismo tiempo, porque tenemos el canal y qué podemos hacer para los viajeros que son más tecnológicos, los viajeros que son viajan mucho, conocen mucho de las rutas y de todo. Ese es el desafío. El gran desafío. Bien, muchos desafíos ustedes pasaron, están pasando y qué bueno que están aquí para compartir esa experiencia con nosotros. Sobrevivimos. Y estamos aquí. Palabras finales, que estamos al final. Me gustaría primeramente agradecer a la Hev, a Sandra, a Claudio por la paciencia también para que pudiéramos estar aquí y trabajar. Y la paciencia de usted conmigo hablando un portuñol. Y es un placer. Más que portuñol fue espagués, porque hablaste muy buen español. Gracias. Bien, Claudio. Bueno, el agradecimiento, fundamentalmente, y ya que me diste el minuto y hablaste de GBTA al principio, para los que no saben, GBTA es Global Business Travel Association, una asociación mundial que reúne a los que somos gerentes, gestores de viajes. Y aquí en la Argentina tenemos un capítulo de voluntarios que me toca momentáneamente presidir. Los que no están participando, los invito a que participen, se contacten con nosotros. Tenemos ahora un grupo de difusión en WhatsApp que estamos mandando información por ahí para estar atentos. Y para los travel managers, el 8 de junio tenemos nuestro primer evento. El 8 de junio. Sí. Así que los que no están en el grupo de difusión y quieren que los incluyamos, se acercan a nosotros hoy antes que nos vayamos o nos dan una tarjeta, nos mandan un mail y ya después vamos a empezar con las charlas a principios de julio. Vamos a tener una serie de actividades muy interesantes. Empezamos en Argentina, así que los invito a participar. Bien. Porque aprovecho y paso mi minuto de propaganda. Está perfecto. Y estamos trabajando junto con Alayev. Sí. Por eso... Es verdad. Y te digo que en todas las reuniones que hacemos con los diferentes, tenemos 5 grupos de gestores en Brasil, de diferentes de São Paulo, Río, Nordeste y todo lo demás. Siempre mostramos los principales eventos y el GBTA de Estados Unidos siempre lo mostramos como el mejor evento que hay en la industria. Y ahora vamos a tener en Brasil y vamos a tener también, ahora hay un town hall que también es por transmisión dentro de 2 semanas, también es gratuito, se pueden anotar, está en la página de GBTA, que es en español, es para Latinoamérica, ¿no? Así que los invitamos a participar, no quiero tomar más tiempo para eso. Bien, perfecto, muchas gracias. Esperamos entonces, gracias.